Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Señor Jesucristo, en esta hora te pedimos que seas tú quien hables a través de tu siervo, que seas tú quien hables a través de estos labios. Señor, usa mis labios, usa mi mente, Señor, para que yo pueda transmitir con libertad esta palabra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, como siempre lo ha hecho, Señor, traiga alimento a nuestra vida, pero también nos confronte, Señor, con nuestra realidad. En el nombre poderoso te lo pido, Señor, que cualquier dolor de cabeza que en este momento se esté manifestando, Padre, ahí donde se encuentra, que tu mano de poder, Señor, obre poderosamente. Cualquier cosa, Señor, que esté inquietando la vida y el corazón de mis hermanos, Señor, sé tú quien esté obrando en medio de esa situación, Señor, y confiamos plenamente en que todo está bajo tu mano y bajo tu control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, estimado hermano, gloria al Señor. Ser imitadores de Cristo. Hay muchas personas que están esperando una voz especial que les hable, o una experiencia sobrenatural, extraordinaria, o una señal para sentir un llamado de parte de Dios. Pero la Escritura para nosotros es el fundamento y es quien nos indica de alguna manera cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este aspecto la Escritura es muy clara, porque hay un llamado principal para todos nosotros. Hay un llamado que el Señor lo dejó establecido en su palabra, y es que todos los creyentes tenemos un llamado, y este llamado es a imitar a Cristo. Así que, hermano, no espere un llamado especial, no espere un llamado a las misiones, no espere un llamado a ser predicador, no espere un llamado a ser un líder, no espere un llamado específico, porque ya tenemos uno claro para todos. Porque de pronto uno pudiera decir: no, es que yo no tengo el llamado a ser líder, yo no tengo el llamado a ser pastor, yo no tengo el llamado a hacer esto o a hacer lo otro, pero ya tienes un llamado. Amén. La Escritura nos dice que todos nosotros tenemos el llamado de imitar a Cristo Jesús. Y qué hermoso llamado, hermanos. Yo no sé usted, pero eso es un hermoso llamado, una invitación a imitar a Cristo Jesús. Pablo escribe y él dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, Pablo no estaba tratando de exaltarse o decir: mírenme a mí porque yo he llegado a un conocimiento superior, porque yo he hecho esto, he hecho aquello. No, Pablo está diciendo que deben mirarlo a él, porque él también en su mente tiene un objetivo, es imitar a Cristo Jesús. Pablo está diciendo: no estoy imitando a nadie más que a uno que se llama Jesucristo. Por eso es que véanme. Y es que Pablo tampoco, hermano, nos está diciendo que debemos ser como Cristo. No podemos ser como Cristo, hermanos. Por más que usted luche, por más que usted se esfuerce, no puede ser como Cristo. Lo más que podemos llegar a hacer es imitarlo. ¿Y por qué le digo, hermanos, esto? Porque Cristo es el creador, yo soy la criatura. Amén. Cristo es el hijo natural de Dios, yo soy un hijo adoptivo. Cristo es el Señor y yo soy el siervo.
Cristo es el redentor y yo soy el redimido. Cristo es la cabeza de la iglesia y yo soy un simple miembro de esa iglesia. Así que nuestro objetivo no es ser como Cristo, sino imitarlo a Él. Amén. Porque nadie puede ser realmente como Cristo. El apóstol estaba estableciendo un principio espiritual para nuestra vida. Que la vida cristiana se aprende por ejemplo, por el ejemplo que uno da. En nosotros debemos quitar esa frase que muchas veces es sonada y se dice: hermano, no se fije en mí. ¿Cómo que no nos debemos de fijar? Entonces, ¿a quién estamos imitando? A nosotros. La gente debe mirar a nosotros, a Cristo. Y sí se van a fijar en nosotros. Aunque usted diga: no se fije en mí, hermana, no se fije en mí, hermano, la gente se va a fijar en nosotros. Por eso hay un compromiso, y Pablo está diciendo que la vida cristiana se aprende por el ejemplo. Lo que yo veo, lo que yo oigo de otros, eso aprendo de ellos y mi vida la aplico a mi vida, y por eso estoy aquí. Todos nosotros aprendemos a través del ejemplo, y lo sabemos porque inclusive hay dichos que dicen que el ejemplo puede más que 1000 palabras, y todos las hemos dicho alguna vez. El ejemplo puede mucho más que 1000 palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana no es información, es formación. Fíjese la gran diferencia entre información y formación. Usted puede tener mucha información en su mente, mucha información, y vivimos en una época donde la información está a un clic. Usted puede buscar algo e inmediatamente puede encontrar mucha información sobre cualquier tema. Pero la vida cristiana no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto de lo que sabemos lo aplicamos a nuestra vida diaria. La vida cristiana no es información, es formación por imitación. Por eso es muy importante a quién estoy imitando. ¿A quién? ¿Quién es mi modelo? ¿A quién? ¿En dónde estoy poniendo mi mirada para imitarlo? Jesús en alguna ocasión también lo dijo: aprender de mí. Cristo mismo nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos, la invitación de imitarlo a Él. Y obviamente el Señor dijo: aprender de mí, y da algunos aspectos de qué debemos aprender de Él. Hay características muy importantes que nosotros debemos imitar. Y es aquí, hermanos, donde les pido un poco de paciencia para hablar acerca de estas características que usted y yo debemos imitar, y que en realidad estas características de Cristo Jesús son de gran beneficio a nuestra vida. Una de ellas es que debemos amar de manera sacrificial. Es una característica de Dios, porque el amor verdadero no busca ventaja, siempre da aunque duela. Hermanos, Jesús lo mostró en la cruz. Jesús entregó su vida por nosotros. Él mismo dijo en una ocasión, y Juan lo registra en el capítulo 15 de Juan, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús estaba diciendo que Él iba a darnos un ejemplo del verdadero amor, el amor sacrificial, el amor que sabe dar aún cuando duele. Porque amar duele, hermanos. Cuando uno ama de manera verdadera, cuando uno ama como dice la Escritura, amar duele, porque muchas veces es dar aun cuando no recibes lo mismo. Pero el Señor Jesús nos dice a nosotros: ¿qué recompensa tienen si aman solo a los que los aman? Eso mismo hace el mundo. Pero nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. El amor sacrificial no es un sentimiento, hermanos, es una decisión.
No depende de emociones, sino de compromiso. Cuando decidimos amar al Señor, decidimos amarlo no solo en los momentos buenos, también en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de problemas, en el momento de la escasez. También decidimos amar e hicimos un compromiso con Dios. Y muchas veces ese compromiso, hermanos, no nace de una emoción. Estamos devastados muchas veces, pero nace del compromiso que hice con el Señor. Y casi la pregunta de rigor cuando nos bautizan a cada uno de nosotros: ¿por cuánto tiempo decide usted servirle al Señor? Para toda la vida. Amén. El amor de Cristo nos lo demostró en la cruz. El amor del mundo dice: ¿qué gano yo en esto? ¿Qué gano yo con esto? Dice el mundo. Se pregunta el mundo. Cuando se trata de amar, ¿qué gano yo? Pero el amor de Cristo pregunta: ¿qué necesita el otro? Ese es el verdadero amor, hermanos, no pensando en nosotros, sino en los demás. Porque Jesús nos miró en nuestra condición, cada uno de nosotros, dice la Escritura, que estábamos perdidos. Y el Señor en nuestra condición nos miró y nos amó y dijo: ellos necesitan amor. Y Él se acercó a nosotros para darnos ese amor. Así que el amor sacrificial es una de las características que debemos aprender, hermanos, a dar. Y se aprende por imitación. Tengo que saber a quién imito. Y el primer ejemplo que tenemos, pues, es Cristo, de este amor sacrificial. Él debe de ser el modelo para mi vida, para amar de esta manera. Porque hay modelos que no nos sirven, hermanos. Usted debe ver que hay muchos modelos en la vida, pero hay modelos que no nos sirven para amar de manera como nos dice la Escritura. Para amar, si usted quiere amar como dice la Escritura, el mejor modelo a seguir es Cristo. Es el mejor modelo que usted puede tener. Es el consejo que usted puede recibir. Es qué dice Cristo acerca del amor. Y el Señor Jesús dijo que el mayor amor es este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, otra de las características de Cristo que debemos aprender, y digo aprender porque la verdad es que a veces nos cuesta ser humildes. Nos cuesta ser humildes. De hecho, el hombre se rebeló ante Dios por su orgullo. Y fue el orgullo de querer ser el mismo Dios y que lo puso en esa condición. Pero otra de las características que necesitamos aprender es la humildad. En el libro de Filipenses también habló Pablo y nos muestra que Jesús se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, de alguna manera en su humanidad, decidió humillarse a sí mismo. Y la humildad es reconocer nuestra posición delante de Dios y servir sin buscar reconocimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay quienes tienen unas motivaciones erróneas para ser vistos, para recibir un like, los que publican en Facebook o en las plataformas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para ser reconocidos? ¿Para ser admirados? ¿Para ser vistos, aplaudidos por otros? ¿O para reflejar a Cristo? Fíjense la importancia de a veces del saber el por qué hago lo que hago. La humildad no es debilidad, hermanos. Ser humilde no es ser débil. Ser humilde es ser fuerte bajo el control de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Nuestra humildad no es ante el hombre, sino ante Dios, que tiene el control de todas las cosas.
Humildad no es pensar menos de ti, es más bien pensar menos en ti. Porque hay una gran diferencia en pensar menos de mí y pensar menos en mí. Y muchas veces pensamos mucho en nosotros, casi siempre el tiempo tiene que ver con nosotros. Debemos dejar de pensar en nosotros y debemos poner nuestra mirada en aquel que nos llamó, porque el Señor nos llamó para imitarlo a Él. El Señor tiene en mente un propósito definido, es que cada uno de nosotros seamos como Cristo Jesús. Cristo, teniendo toda autoridad, eligió servir. Él pudiera mandar, Él pudiera delegar y ordenar que se hicieran las cosas, pero Él dice: yo vengo a servir y no a ser servido. Teniendo todo el derecho, eligió obedecer. Teniendo toda gloria, eligió la cruz. Se humilló a sí mismo, pero se humilló por nosotros, para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad que hoy tenemos, recibir su gracia y su amor y su misericordia y el poder de la libertad que nos ha dado el Señor para cantar con libertad, para servir con libertad, hermanos, hasta para dormir con libertad. Porque ya sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y que yo puedo ir a descansar el día de mañana y estar confiado que el Señor, si el Señor me lleva en la noche, ya sé a dónde va a terminar mi vida. Hermanos, la tercera característica es obediencia a Dios. Algo que tenemos que imitar acerca de Dios es saber obedecer a Dios. Hebreos 5:8 nos enseña que Jesús, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que Él mismo padeció. Esto nos muestra que la obediencia no siempre nace de entenderlo todo, hermanos. No, hermanos. Señor, si es posible, decía el Señor Jesús en el Getsemaní, pasa de mí esta copa. Obedecer a Dios, hermanos, no es entenderlo todo. Muchas veces no entendemos por qué el Señor permite tal cosa. ¿Por qué el Señor permitió que fuera a través de una cruz? Solo Dios en su soberanía sabe las formas que son necesarias. Pero el Señor, en lugar de cuestionar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Señor, hágase tu voluntad. Decidió, en lugar de cuestionar, en lugar de tratar de entenderlo todo, decidió confiar plenamente en Dios. Jesús en el Getsemaní dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es una característica de que debemos aprender de Jesús. Aprender a obedecer a Dios, aun cuando no sea fácil. Porque déjeme decirle una cosa, hermano, que obedecer a Dios no es fácil, pero sí es lo más seguro. No es fácil, pero sí lo más seguro. La obediencia verdadera requiere fe cuando no vemos el panorama completo. Hay veces que no vemos por completo el por qué el Señor permitió tal situación. No veo, pero se requiere fe para caminar y decir: Señor, aunque no entiendo el por qué permitiste esto, sigo caminando. No lo entiendo, no lo comprendo, en mi lógica no cabe, Señor, pero sigo creyendo que hay una razón buena en ti. Confiar cuando el camino parece incierto. Hay momentos que nos sentimos como que no vamos en una dirección, que no vemos el propósito. Pero si hemos aprendido a obedecer a Dios, sabemos que el Señor guiará nuestros pasos. Como el buen pastor, Él guiará nuestros pasos.
Así como dice el Salmo 23 que usted se sabe. Así, cuando sabemos obedecer a Dios, sabemos que el Señor nos pastoreará aún, hermanos, si andamos por valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. Rendición cuando nuestra voluntad quiere imponerse. Hermanos, obedecer no es cuestión de lógica. Dios no nos llama a tratar de entenderlo todo. Hay que obedecer, porque obedecer es cuestión de confianza. Confiar en el por qué el Señor dice que tengo que amar a mi enemigo. ¿Por qué dice tal cosa que si es necesario, si me pegan en una mejilla, tener que dar la otra? Hay veces que no comprendemos del todo lo que el Señor nos pide hacer, pero muchas veces no se trata de comprenderlo todo, sino de obedecerlo. ¿Por qué? Porque confiamos que si Él lo dice, es que es bueno. Amén. Si Dios lo dice, es porque es bueno. Otra de las cosas que debemos aprender es la santidad. Primera de Pedro 1:15 al 16 nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser santos es vivir separado para Dios, evitando el pecado. Pero la santidad no es aislamiento, es consagración. ¿Alguien se puede separar de algo sin necesidad? Por ejemplo, al punto era, tú puedes salir del mundo, pero quizás el mundo no salga de tu corazón. Nos podemos aislar del mundo, nos podemos replegar del mundo, pero en nuestro corazón sigue estando el mundo. Entonces no solo se trata de aislarnos, sino de consagrarnos a Dios. Es de ir ante Dios, que Él conoce cada uno de nuestros corazones, hermano, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Así dice la Escritura, que aún las palabras no están en nuestra boca y el Señor ya las conoce. Por eso es que es ir a Él, para que Él nos examine, porque, hermanos, no se trata con esto de señalar o que nosotros miremos a alguien y que digamos de alguien, este sí vive en santidad, este no vive en santidad. No, se trata de que cada uno de nosotros vivamos en consagración a Dios. No significa perfección absoluta, sino dirección correcta. El que quiere apartarse para Dios siempre le preguntará al Señor: ¿esto es bueno? ¿Esto te agrada? ¿Esto te honra? Ser santo es apartarnos del pecado. También es apartarnos de actitudes que deshonran a Dios. Apartarnos, pero no solo para apartarnos o replegarnos, sino hay un propósito mayor. La santidad tiene un propósito. Recuerde, ser como Cristo. Si usted va a vivir una vida en santidad, es porque hay en su corazón el deseo de parecerse al santo que es Jesús. Jesús es el ser más santo que caminó sobre la tierra. Y ese es nuestro objetivo mayor, de decirle: Señor, aparte de mí todo aquello que no te agrada, porque quiero ser como tu Hijo Jesucristo, porque es la meta, que cada uno de nosotros nos parezcamos a Él. Él es la meta para cada uno de nosotros, hermanos. Por eso la santidad no es solo lo que dejamos, es para quién lo dejamos. No es la iglesia la que prohíbe ciertas cosas, es Dios que dice en su palabra: dejen la ira, dejen la maldicencia, dejen de robar. Y dice: ¿es porque la iglesia les prohíbe eso? No es la iglesia,
Es el Señor en su palabra que nos dice que debemos dejar, y eso y muchas cosas más. Pero nos permite y nos dice, nos motiva a que lo dejemos, pero no solo por dejarlo, sino para vivir como Cristo Jesús, porque esa es la meta, hermanos. Recuerde que es mucho más fácil que usted se pueda comparar con un drogadicto. Claro. Y quizás usted moralmente pueda decir que es mejor que él. Pero nuestra meta no es que yo me compare con el hermano Gilberto, que yo me compare con el hermano Chepe, que yo me compare con el hermano Javier. No, hermanos, no, mi meta no es compararnos los unos a los otros. Nuestra meta es compararme con Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, hermanos, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, Él puede alumbrar en los lugares más recónditos de mi corazón y decirme, ahí hay algo que no me agrada. Porque Él, cuando entra a los lugares más recónditos de nuestro corazón, el Señor puede ver lo que yo he ocultado, lo que yo he tratado de aparentar. Y el Señor me dice, el Señor me ve y me dice, eso no me agrada, porque eso no me refleja a mí. No se trata solo de dejar las cosas por dejarlas, porque si voy a vivir la santidad es porque quiero ser como Jesús. Quiero reflejar su carácter. Quiero imitarlo a Él en ese aspecto. Porque el Señor nos manda en su palabra a imitarlo a Él. ¿Y qué decir del carácter de la compasión? Mateo 9:36 nos dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermanos, Jesús no vio solo números. Jesús no vio a un número para que fuera miembro de nuestra iglesia. No, hermanos, no estamos aquí para acumular números, ni para solo tener un número más dentro de nuestra membresía como iglesia. Estamos aquí porque el Señor nos envió a que seamos luz y esperanza a las personas. Y tú y yo debemos reflejar esa esperanza. Por eso el Señor nos habla que debemos ser compasivos. Porque, hermanos, sin la compasión podrán pasar miles de personas necesitadas delante de nuestros ojos y nosotros no hablarles de Jesús. Podemos escuchar de muchas personas, pero si en nuestro corazón no imitamos en la compasión a Jesús, nos van a pasar de largo. Pero recuerde que la meta es ser como Cristo, y Cristo era compasivo. De tal manera que miraba a las multitudes y decían, les hace falta un pastor. Les hace falta quien nos guíe por pastos, a pastos verdes. Y en este sentido, no es solo el compromiso del pastor de hacer esta tarea, porque no solamente el llamado a hacer ha sido para mí de imitar a Cristo, ha sido para todos nosotros. Usted y yo debemos ser compasivos, hermano. Y de verdad que si hay algo en nuestra vida que no nos mueve la compasión, recuerde y vaya a Cristo y diga, Señor, ¿por qué mi corazón no es tan compasivo? Porque yo no puedo ver la necesidad de alguien y no me muevo. No me mueve la necesidad de nadie. Hermano, cuando no nos mueve la necesidad de nadie, nuestro corazón no es compasivo. A veces actuamos como verdugos. Es que está así porque eso es lo que se gana. Eso es lo que se merece. Está así por sus decisiones. Sí, es cierto, hermanos. Muchas veces han sido nuestras decisiones que nos llevan a ese lugar. Pero aún así debemos ser compasivos. Porque hasta el día de hoy el Señor ni a usted ni a mí nos ha dejado. Han sido muchas veces las que le hemos fallado. Han sido muchas veces las que nos hemos alejado de Él. Y aún a Él no ha dejado de ser compasivo con nosotros. Jesús no vio números, sino vio a personas necesitadas. No vio problemas. Hermano, no veamos los problemas en la gente.
cualquiera que sea, veamos un alma que se puede perder. Porque a veces vemos el problema y no el alma. El Señor no miró. Le decían a Jesús: ¿quién pecó? Señor, ¿esto de sus padres? No, ninguno. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y aun cuando el Señor sabía que habían pecado, el Señor, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellos. Obviamente siempre les daba el mejor consejo: yo no te condeno, pero no peques más. Porque el pecado de alguna forma nos lleva a la esclavitud y nos priva de ser libres, nos priva del gozo, nos priva de la alegría. Hermanos, usted y yo sabemos muy bien cuando lo que hace el pecado en nuestra vida. No necesito decírselo, usted y yo ahí estuvimos. Ahí estuvimos, experimentamos el pecado. El pecado hizo muchos estragos en nuestra vida. Sabemos lo que hace el pecado. Pero no vea en la gente solo el problema que está pasando. Vea un alma que se puede perder. Es lo que el Señor miraba. Almas, no problemas. No reaccionó con juicio. ¿Merecían estar ahí? Todos nosotros, hermanos. Si Dios hubiese aplicado su justicia, yo era el primero de haber sido juzgado por muchas cosas. Pero Dios, en lugar de usar juicio conmigo, usó su misericordia. Y el Señor le dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y la misericordia se da a alguien que no la merece. Eso es misericordia. Darle a alguien, ayudar a alguien que no lo merece, amar a alguien que no lo merece. Eso es misericordia. Y el Señor obró en misericordia conmigo. Había un profeta que decía: Señor, no me acerco a ti confiando en mis justicias, sino en tus muchas misericordias. Yo no sé cuando usted viene delante del Señor en qué confía. Hermano, si usted confía en usted, yo le aconsejo: no confíe demasiado en usted, hermano. No confíe demasiado en usted mismo. Mejor confíe en la misericordia de Dios. Acérquese a Dios en la misericordia de Dios, confiando en que Dios es misericordioso, porque el Señor, si nos pagara conforme a nuestras justicias, ay Señor, ay Padre, ay Señor, ay Jehová, si el Señor nos pagara conforme a nuestras justicias, nadie quedaría exento. Nadie quedaríamos exentos. Por eso creo que nos conviene aprender a ser compasivos. La compasión es más que sentir lástima, hermanos. No es sentir lástima. Es permitir que el dolor ajeno toque nuestro corazón y nos mueva a actuar. Es permitir que yo pueda sentir lo que está pasando la otra persona. Porque ser como Cristo implica mirar a las personas con ojos de gracia y no con ojos de juez. Sí necesitamos ser compasivos. Yo necesito luchar cada día por ser un hombre compasivo. Pero también dependencia de Dios. Es otro carácter importante en nuestra vida que debemos aprender. En Juan capítulo 5 versículo 19 nos muestra que Jesús decía: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. O sea, fíjense, aún Jesús buscaba la aprobación de Dios para lo que hacía. Y esto nos enseña a nosotros de alguna manera que si el Hijo dependía del Padre, mayor nosotros. Si el Hijo natural, el Hijo natural de Dios esperaba el sí de Dios, pues mayor que yo soy adoptado, hermano. Tengo que depender del Padre
tengo que buscarlo, porque la dependencia no es debilidad espiritual, es madurez. Cuando usted busca esperar en Dios, no es que Dios lo quiera llevar a un proceso, hermanos, para debilitarlo, porque así parece, ¿verdad? Que cuando esperas, como que dices, ha sido muy larga la espera, me estoy cansando, me estoy debilitando, pero el Señor ve lo contrario, te estoy haciendo esperar para que seas más maduro, para que seas más fuerte. Y nosotros creemos que es para que nos esté debilitando el Señor. No, hermanos, el Señor quiere hacernos fuerte. La madurez espiritual es reconocer que nuestra sabiduría está ilimitada, hermano. El hombre maduro sabe que su capacidad de sabiduría está limitada. Yo no lo pretendo conocerlo todo. Conozco muchas cosas. El Señor me ha mostrado, me ha enseñado, he aprendido muchas cosas. Pero aún así, no lo sé nada. Nada sé. Nada sé. Nuestra fe o nuestra fuerza es insuficiente. Hace unos días les mandaba un mensaje a los pastores. El Señor puso en mi corazón una oración que hacía en la mañana. Les hablaba acerca de cuando un pastor se siente frágil. Y el peligro, les decía, no es sentirnos frágiles. El problema verdadero es sentir que no lo somos. Hermanos, Pablo dijo que Dios depositó un tesoro en vasos de barro. Pretender que yo no soy débil, ese es un gran problema. Yo lo soy. Soy un vaso frágil, fácil de romper, porque soy de barro. Pero sabe una cosa, hermano, aquí es precisamente la dependencia. Es saber que soy frágil, es saber que no lo sé todo, es saber que no lo puedo todo, pero sí sé de alguien que lo puede, y sí sé de alguien que lo sabe todo, y en Él confío que mi fragilidad está en sus manos. Por eso no pretendo ser fuerte, porque sería equivocarme y confiar demasiado en mí y no en el Señor. Y prefiero confiar más en Dios que en mí mismo. Separados de Dios no podemos dar fruto verdadero. Por eso es que necesitamos depender de Dios. Queremos dar el fruto verdadero, necesitamos estar conectados a Dios. Él es la vida. ¿Qué pasa si nos quitan la vida? Pues ahí queda nuestro cuerpo. Dios es la vida, la luz de los hombres. Así que para nosotros poder reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida diaria, necesitamos de alguna manera estar conectados a Dios, depender de Dios. Quiero concluir con esto. El llamado de Dios no es un título, no es un nombramiento, no son obras visibles. El llamado de Dios es reflejar a Cristo, su carácter en nuestra vida. Yo tengo ese llamado. Y sabe una de las cosas, que cada uno de nosotros estamos siendo llamados a esta tarea tan maravillosa de reflejar a Jesús. Su amor fue sacrificial. Su humildad lo hizo servir. Su obediencia descansó en la fe y no en sus capacidades. Su santidad lo apartó para Dios. Su compasión tocó los corazones de la gente. Su dependencia del Padre lo hizo fructífero. Porque Él dependió hasta el último momento del Padre y el Señor lo levantó
con victoria. Lo levantó. Y aquello que sembró ha dado fruto hasta el día de hoy. Y estamos aquí gracias a que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Hoy Dios nos llama a lo mismo, hermanos. Hoy usted y yo hemos sido llamados a amar, a servir, a obedecer, a vivir apartados y mostrar compasión y depender de Dios. Yo te pregunto, ¿qué aspecto necesitas desarrollar en tu vida? ¿Qué aspecto? ¿Cuál de los aspectos que hoy tratamos? El amor, la humildad, la obediencia, la santidad, la compasión o la dependencia de Dios. Tú analiza tu vida. Y si hay algún aspecto que necesitas desarrollar, te voy a decir lo que dijo Jesús: ve a Él y aprende de Él. Jesús dijo: aprender de mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Estoy dejando que el carácter de Cristo transforme mi vida hoy? Acuérdese que la meta es ser como Jesús. Póngase de pie, hermanos, en esta tarde.